A dar comienzo a la mesa redonda titulada Inteligencia Artificial en Meteorología y Clima, miradas académicas, operativas y tecnológicas. Esta mesa va a estar moderada por la doctora María Laura Betoli. María Laura es profesora adjunta del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires e investigadora independiente del CONICET y FAESI. Es doctora en Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires y su trabajo se centra en el estudio de la variabilidad y cambio climático en Sudamérica, en eventos climáticos extremos y su simulación, utilizando técnicas de reducción de escala en base a aprendizaje automático. Participa en distintos paneles internacionales, entre ellos el grupo de trabajo de Cordex sobre aprendizaje automático y la iniciativa del WCRP Global Precipitation Experiments. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas noches, Jorge. Bueno, para mí es un placer presentar esta mesa de lujo que tenemos hoy. Voy a presentar a los oradores brevemente y después ellos van a hacer una breve presentación de sus trabajos. Cómo usan la inteligencia artificial en sus trabajos y después abrimos el debate a discusión. Ustedes primero tuvieron un QR acá del Slido. En el Slido subimos algunas de las preguntas que preparamos para la mesa redonda, así que están invitados si quieren a votarlas para que ellos discutan. Obviamente pueden agregar sus propias preguntas, así que los invito a compartir las preguntas. Bien, y entonces, ahí todos tienen el slide. Muy bien. Bien, entonces arranco presentando a Jorge, que participa en forma virtual. Jorge Baño Medina es un investigador del CSIC, de España, donde trabaja en el desarrollo de emuladores de modelos regionales climáticos basados en técnicas de Machine Learning. Completó su doctorado en la Universidad de Cantabria en esa misma temática y luego realizó su postdoc en la Universidad de California en San Diego entre 2023 y 2025, donde lideró el desarrollo de modelos de Machine Learning para pronósticos a corto plazo. Tiene cerca de 10 años de experiencia trabajando en la intersección entre Machine Learning, meteorología y clima. Bienvenido, Jorge. Y bueno, paso a presentar a Maximiliano Sacco, a su izquierda. Maxi es licenciado en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Inteligencia Artificial, y doctor de la UBA en el área Ciencias de la Atmósfera y los Océanos. En su doctorado trabajó en la cuantificación de la incertidumbre en pronósticos usando redes neuronales en aplicación en asimilación de datos. Actualmente se desempeña como investigador en el Servicio Meteorológico Nacional en la Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos. Bien, bienvenido, Maxi. Bueno, bien, ahora paso a presentar a Juan Ruiz. Es investigador del CONICET en el CIMA, en el Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera, y docente del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la Universidad de Buenos Aires y forma parte del proyecto Prevenir. Trabaja en asimilación de datos y pronóstico por ensambles, en particular para mejorar los pronósticos de eventos severos mediante el uso de sensores remotos. Recientemente trabaja en la aplicación de métodos de aprendizaje automático para la previsión meteorológica, la asimilación de datos, la estimación de precipitación y la cuantificación de la incertidumbre. Bienvenido, Juan. Gracias. Y por último, presento a... Se me volvió, perdón. A César Benetti, que es meteorólogo, doctor en meteorología, especialista en radares meteorológicos, electricidad atmosférica y nowcasting. Fue director ejecutivo e investigador senior en CIMEPAR,
Sistema Meteorológico de Paraná, Brasil, durante más de 20 años, donde trabajó en desarrollos aplicados a radares meteorológicos, nowcasting e inteligencia artificial para mejorar la calidad y precisión de pronósticos de tiempo. Actualmente se desempeña como ingeniero de soluciones en Tomorrow.io, una empresa internacional líder en tecnología e inteligencia meteorológica, donde es responsable de diseñar soluciones, integrar sistemas de nowcasting con inteligencia artificial y brindar soporte técnico de pre- y postventa para clientes de los sectores público y privado a nivel mundial. Bienvenido, César. Bien, entonces arrancamos con una breve presentación de cada uno de los oradores que ellos prepararon. Arrancamos con la de Jorge. ¿Querés presentarla vos, Jorge? ¿Él la puede presentar? ¿Querés presentarla vos? Hola, ¿me escucháis? Sí. Perfecto. Vale, ¿puedo compartir pantalla? A ver. Sí, podés compartir pantalla. Ah. ¿Qué tal? ¿Veis la presentación? Sí, sí, eso, sí, podés ponerla en modo presentación. Vale. Ahí. ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Me llamo Jorge. Lo primero, quería dar las gracias a María Laura por invitarme a participar en la mesa redonda. Y lo segundo, disculparme por no estar allí. He sido padre hace unas semanas, así que me era imposible viajar, pero me hubiese encantado estar ahí con todos vosotros. He preparado esta presentación de 5 minutos donde espero contar un poquito quién soy y cuál ha sido mi labor investigadora en relación a la inteligencia artificial en estos años. Entonces yo, desde el año 2016 al 2023, fui investigador preparatorio y postdoctoral en el Instituto de Física de Cantabria, donde estuve desarrollando e investigando técnicas de inteligencia artificial, generalmente para aumentar la resolución de las predicciones climáticas. Luego, desde el 2023 al 2025, hice de investigador postdoctoral en la Universidad de California de San Diego. Aquí, en vez de trabajar en cambio climático, estuve integrando técnicas de inteligencia artificial para predicción meteorológica, es decir, para pronóstico a corto plazo, y prestando especial interés a la predicción de riesgos atmosféricos que tienen mucha importancia en la precipitación del oeste de Estados Unidos y, por tanto, a la precipitación extrema. Luego, desde hace unos meses, en este verano, pues he vuelto a España, he vuelto al Instituto de Física de Cantabria y sigo investigando con inteligencia artificial la emulación de modelos regionales climáticos. Entonces, bueno, aquí con la temática de la mesa redonda, pues es una perspectiva de por qué usar inteligencia artificial, qué veo yo que es, por qué hay que usar inteligencia artificial en meteorología y clima, por qué ha habido este boom de inteligencia artificial en estos sectores. Y he puesto aquí 2 puntos principales, seguramente haya más, pero son los 2 que para mí son los más importantes. El primero es que existe una gran abundancia de datos. En las últimas décadas ha habido un crecimiento exponencial de disponibilidad de datos de satélite, de observaciones, de estaciones, de simulaciones climáticas, globales, regionales, y todo esto es combustible para los modelos de inteligencia artificial. Y lo segundo es que los modelos dinámicos pues, necesitan grandes infraestructuras para simular la meteorología y el clima. Y aquí, por ejemplo, he puesto una foto abajo a la izquierda del Centro de Supercomputación del Instituto de Física de Cantabria. Y aquí es donde se corren los modelos dinámicos, entre otras cosas. Y de hecho es un centro de supercomputación pequeñito en comparación con otros, como el Centro Europeo, que está en Inglaterra. Pero bueno, si lo comparas con esto es un portátil. Yo hice mi tesis en este portátil. Bueno, no en este portátil, pero yo hice mi tesis en un portátil. Entonces, pues la diferencia de infraestructura necesaria para generar simulaciones de cambio climático pues es bastante grande. Y aquí he puesto una frase de un artículo de 2022 que yo creo que lo resume bastante bien, que es que
hay modelos con vez entrenados, y en particular este que se llama Forecast, que es un modelo de inteligencia artificial, pues consume 12.000 veces menos energía en generar una predicción que, por ejemplo, el modelo de IFS, que es el modelo del Centro Europeo. Entonces, yo creo que esto es bastante importante y algo a debatir luego en la mesa redonda. Entonces, bueno, mi investigación ha estado centrada en estas dos temáticas, downscaling estadístico y predicción meteorológica. Aquí el downscaling estadístico, una breve descripción, que es incrementar la resolución espacial de los productos meteorológicos o climáticos. Entonces, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos un campo de precipitación sobre el centro de Europa, que tiene una resolución de 11 kilómetros, y esto pues alimenta un modelo de inteligencia artificial y obtienes una resolución muchísimo más fina. Esto, de hecho, es algo con lo que trabajo con María Laura, es la investigación la que colaboramos juntos. Y luego esta parte de predicción meteorológica es la que he hecho más en San Diego, que esto es simplemente dar una condición inicial, tú tienes un conjunto de variables atmosféricas, pues alimenta un modelo de inteligencia artificial y predices un instante de tiempo futuro, pues 6 horas después, y con esto pues puedes generar predicciones hasta días. Entonces, bueno, muy brevemente, que no quiero enrollarme, son 5 minutos, pero bueno, el downscaling dinámico, digamos el que no es inteligencia artificial, pues tú tienes un GCM, ¿no? Realmente una resolución de 1,5 grados o aproximadamente. Y bueno, con esto simulas el clima global, pero claro, al ser 1,5 grados, pues necesitas más resolución espacial para capturar otro tipo de fenómenos y, por ejemplo, pues la precipitación para tener más detalle. Y para eso, pues lo que se hacen es modelos dinámicos que disminuyes el tamaño que resuelves, ¿no? Y aumenta la resolución hasta que te puedes ir hasta la escala convectiva de 2 kilómetros. Y bueno, pues la idea con el downscaling, pues eso, sustituyes esto con un modelo de inteligencia artificial de tal manera que cada vez vas aumentando más la resolución espacial en vez de usar los modelos dinámicos, aunque necesitas datos para aprender. Entonces aquí en este caso en particular nosotros usamos ya simulaciones dinámicas como combustible para los modelos de inteligencia artificial y, por ejemplo, pues podemos tener 10 años, 20 años de simulación dinámica y nosotros con inteligencia artificial pues generamos el resto del siglo. Entonces el ahorro en cómputo pues es bastante grande. Y luego esa es la rama de downscaling estadístico y todo esto, y luego el otro campo de investigación son los modelos de inteligencia artificial de predicción meteorológica. Como comentaba, pues tienes una condición inicial y puedes predecir hasta días. Y esto ha sido una revolución desde el año 2002, donde las compañías privadas, NVIDIA, Google, DeepMind, Huawei, publicaron una serie de modelos, pues por ejemplo Forecast, que comentaba antes, pero bueno, al final las redes de inteligencia artificial muchas veces les da un nombre, pues en estrellas o famosos, y bueno, pues este tipo de modelos pues, se alimentan con datos de observación, la mayoría con ERA5, que está a 25 kilómetros, y para entrenar sí que necesitan recursos bastante grandes. Pues, por ejemplo, estos modelos se entrenan con 64 GPUs y tardan 7-12 días. Es decir, que aquí sí que se necesita bastante recurso, pero una vez entrenado, pues una predicción a escala global a 25 kilómetros se produce en tan solo 1 minuto. Entonces, pues esto es una revolución, porque simulaciones dinámicas se necesitan al menos horas, diría yo, y usando unos recursos mucho más grandes. Entonces, esto tiene mucho potencial para predicción probabilística, porque podríamos pasar a generar ensembles de hasta miembros, por ejemplo, y aquí es donde ahora hay mucha investigación actualmente. Y bueno, aquí pues enseño un modelo, este es el de NVIDIA, y esta es la predicción de un ciclón que hubo en el año 2010 en Europa, y le vemos como el ciclón evoluciona desde aquí las Azores, va pasando por Portugal, el norte de España, hasta llegar hasta el oeste de Francia, y esto es ERA5, y aquí vemos cómo el modelo de inteligencia artificial lo hace bastante bien. O sea, visualmente vemos que captura la evolución del ciclón perfectamente. Y luego, pues, si analizamos y ya acabo, pues, qué patrones espaciotemporales fueron decisivos en la evolución, ¿no? Y para ello se hacen estudios de sensibilidad, es decir, qué es lo que motivó que hubiese energía cinética alta en esta parte de Francia, 36 horas antes,
pues vemos que los patrones espaciales que detecta, es decir, la física que ha aprendido el modelo de inteligencia artificial, que sería esto de aquí a la derecha, es muy parecido a la física en la que se basa el modelo dinámico. Entonces, esto pues también anima, ¿no?, a pensar que el modelo de inteligencia artificial, aparte de decir correctamente, también lo está haciendo basado en una física que parece que concuerda con lo que nosotros entendemos como física. Y hasta aquí acabo, no me quiero enrollar, tan solo era una breve descripción con los principales puntos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Okay. Bueno, muchas gracias, Jorge. Ahora en un ratito retomamos las preguntas, pero bueno, Maxi. Bueno, mi presentación. ¿Querés hablar aquí o ahí? ¿O querés Bueno, después lo compartimos. Bueno, mi presentación es muy cortita. Yo, como dijo María Laura, soy licenciado en Ciencias de la Computación y ahora más o menos 10 años. ¿Ahora se escucha bien? Hace más o menos 10 años empecé a trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional en actividades meramente informáticas, optimizando procesos, operativizando los modelos, trabajando con los clústeres y en un momento, no sé cómo cambio el puntero. Gracias. Y desde que empecé mi carrera, de hecho empecé a estudiar en ciencias exactas porque me interesaba la inteligencia artificial, así que traté de hacer todas las materias y mi orientación en la carrera orientado a eso. Y cuando entré en el servicio meteorológico me encontré con todos los datos, toda la problemática, empecé a conocer la problemática de la meteorología y dije, tenemos que hacer cosas de inteligencia artificial, y entonces se lo planteé a la que era mi jefa en su momento. Y bueno, ella me dijo, si querés investigar, doctorate. Yo dije, no, me irán a hacer cosas nomás. Pero bueno, le hice caso y junto a Juan, que está acá a mi lado, y Manuel Pulido, comenzamos un trabajo de investigación muy profundo, que fue todo mi trabajo doctoral, basado en tratar de entender cuánto o cómo y hasta qué punto las redes neuronales eran capaces de conocer la incertidumbre que estaba asociada a los modelos. Esa incertidumbre está asociada al estado del sistema, entonces dándole un estado del sistema, ¿cuánto podrían capturar de esa incertidumbre? No nos dedicamos específicamente a la parte de hacer pronósticos. Eso fue muy interesante, los resultados fueron muy buenos. Y bueno, terminado mi doctorado, seguimos trabajando en eso, ahora en temas más aplicados, en particular a la precipitación, pero el martes, ya di una charla de eso, no los voy a aburrir de vuelta con el mismo tema. Y ahora lo que estamos planteando es, desde el servicio meteorológico, cómo nos posicionamos ante todo lo disruptivo que es la IA, por lo menos para los servicios meteorológicos. ¿Qué vamos a hacer nosotros o cómo vamos a encarar esos cambios y pararnos de frente a todos los desafíos que esto presenta? Bueno, desde ese lugar ya comenzamos y empezamos a hacer un plan de trabajo de las siguientes acciones que vamos a hacer. Esto está incorporado al plan de ciencia que tiene el Servicio Meteorológico como institución y donde entendemos que bueno, los tres o los dos pilares, o tres, porque uno podría ser doble, que tenemos que empezar a encarar es la generación de dataset, porque como servicio meteorológico tenemos los datos, lo que pasa es que esos datos hay que trabajarlos muchos para que sean útiles para entrenamientos y qué sé yo. Y bueno, y después los modelos de pronóstico, tanto los globales como los regionales. Entonces, bueno, ver cómo
o empezar a planificar cómo desde la institución nos vamos a enfrentar ante este nuevo desafío que se nos plantea. Y después también tratar de empezar a gestionar, ya empiezan a aparecer, hay un documento muy lindo que hizo el Centro Europeo sobre cómo ven ellos el futuro de la IA, pero también cómo evolucionaron desde ahí. Y entonces dicen, van a empezar a aparecer las distintas oficinas, van a empezar a hacer distintos desarrollos pequeños de IA, bueno, empezar a unificar y comunicar entre las distintas áreas para que los avances y los desafíos que tengan cada uno se puedan canalizar a partir de algo. Entonces, medio como empezar a darle una entidad desde el servicio meteorológico a las cosas de día. Bueno, estamos trabajando en eso y tratando de armar una gestión para encarar este tema. Bueno, nada, eso me parece que introduce mi trabajo en el servicio. Perfecto, gracias, Maxi. Seguimos con la presentación de Juan. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación para estar acá. En mi caso voy a contar algunas cosas que estamos haciendo dentro de la línea de investigación que llevamos adelante en el Departamento de Ciencia de la Atmósfera, relacionado principalmente con el pronóstico a corto plazo, que sería la línea de investigación donde yo trabajo actualmente, y cómo podemos usar Machine Learning para potenciar, digamos, algunas de las cosas o algunos de los procesos que son parte de los sistemas de pronóstico a corto plazo actualmente. Este es un esquema que ilustra algunos de los componentes típicos de un sistema de pronóstico a corto plazo, donde tenemos una componente de monitoreo asociada al uso eficiente de las observaciones, una componente de nowcasting o pronóstico a muy corto plazo típicamente basado en las observaciones, donde combinamos también los datos con los modelos numéricos, que son los encargados de extrapolar en tiempo la información que tenemos actualmente para generar las previsiones, y donde además, a partir de estos modelos numéricos que típicamente tienen errores sistemáticos, también utilizamos técnicas de postprocesamiento para adecuar lo que esos modelos simulan con las observaciones. Y al mismo tiempo siempre un aspecto fundamental es la cuantificación de la incertidumbre, como mencionó Maxi recién. Entonces, con respecto al monitoreo y al uso de las observaciones para hacer nowcasting, entre las líneas que estamos trabajando está la estimación de precipitación a partir de sensores remotos, tanto satélite como radar, también combinando eso con simulaciones numéricas para dar un poco más de contexto a la información, y el uso de Machine Learning para el nowcasting, es decir, para hacer la extrapolación, por ejemplo, de datos de radar. Con respecto a las simulaciones y asimilación de datos, bueno, en parte ahí tenemos el trabajo que hizo Maxi durante su doctorado, pero como comentó Pablo hoy a la mañana, es un área bastante fértil justamente para la combinación con las técnicas de Machine Learning, y es algo que queremos seguir explorando en el futuro. Y con respecto a lo que es la simulación, una de las cosas que nos interesa, aunque todavía no hemos empezado específicamente a trabajar en ese tema, es en el desarrollo de sistemas o el entrenamiento, mejor dicho, de sistemas de modelado a nivel regional basados en aprendizaje automático. En el plano del postprocesamiento también estuvimos indagando un poco el uso esencialmente de modelos de Machine Learning para reconciliar los resultados de las simulaciones con las observaciones, usando, por ejemplo, estimaciones de precipitación basadas en sensores remotos y usando eso para corregir esencialmente las previsiones de precipitación a partir de modelos numéricos globales.
como un primer paso para después poder también aplicar eso, como lo está haciendo actualmente Maxi, a las simulaciones de mayor resolución. Y finalmente, la cuantificación de la incertidumbre es un tema también en el que estamos tratando de trabajar muy activamente desde distintas perspectivas, tratando de representar, como contó Maxi el lunes, explícitamente las funciones de distribución de probabilidad de distintas variables, o también explorando la posibilidad de generar ensambles a partir de, o utilizando técnicas de aprendizaje automático generativas. Bueno, eso es todo más o menos lo que tenía para contarles hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Ahora escuchamos a César. Ok, muchas gracias por la invitación. Me gustó mucho visitar Argentina de nuevo. Y también hablar con la gente de meteorología, más para este tema que me gusta tanto. Bueno, yo estoy aquí para presentar Tomorrow.io. ¿Aló? Ok, muchas gracias. Estoy aquí para presentar Tomorrow.io, una empresa de meteorología mundial, a nivel mundial. Esta empresa tiene como 10 años ya, tiene alrededor de 150 empleados que están en todo el mundo global, y hoy tenemos más de 250 empresas y clientes de gobierno y empresas privadas que utilizan nuestra plataforma de datos, nuestros pronósticos. Y aquí se tiene una lista de algunos de los usuarios de Tomorrow, que también dijo que la gente que el público confía en Tomorrow.io, como empresas de aviación, Uber, Amazon y otros que no están por aquí también. Bueno, esta es la cobertura global para conocer una idea de la empresa. Le llamamos que es una empresa de full stack que abarca la cadena de valor de todo el proceso. Entonces, trabajamos con datos, tenemos nuestros propios satélites y también tenemos modelos predictivos y una plataforma de inteligencia que chamamos de inteligencia empresarial, inteligencia meteorológica. En cada una de estas etapas, de estos puntos, trabajamos y utilizamos la inteligencia artificial, IA. Y entonces voy a intentar hablar aquí un poco, describir un poco nuestra experiencia con eso. Bueno, como todos nós já sabemos muy bien, en la era de IA, los datos son, quien tiene datos son kings, son reyes, ¿no? ¿Por qué eso? Porque si conocemos ya muy bien que hay distintas opciones de empresas y gobiernos, agencias que trabajan con modelos de inteligencia artificial, y conocemos distintas comparaciones entre, por ejemplo, SMWF, IFS y AIFS, los dos modelos. La distinción es que en todos los modelos de inteligencia artificial ellos necesitan una inicialización. Son entrenados con ERA5, por ejemplo, pero todos los días se va a correr el modelo, mismo que el modelo de inteligencia artificial que va a correr como a cada 5 minutos que sea, necesita siempre tener datos meteorológicos para mejorar su inicialización y su pronóstico, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hicimos ahí como empresa? Los fundadores de la empresa eran aviadores, pilotos militares, y conocían la importancia del tiempo y la infraestructura que no tenemos suficiente en todo el globo de datos meteorológicos. Entonces, en estos años iniciales, empezaron a introducir satélites propietarios. Nuestros satélites son sondadores de microondas, entonces ellos tienen una taja de revisitación hoy en día 1 hora y media. Entonces, en cada punto de la Tierra, un satélite nuestro pasa por ahí con un satélite de baja órbita que tiene básicamente es un perfil de temperatura y humedad, más o menos. O sondador de microondas hace eso, ¿ok?
Y ahora entonces tenemos esta cobertura global con estos satélites. Y entonces, ¿qué hacemos con los datos satelitales, verdad? Claro que utilizamos distintos modelos físicos y modelos públicos, por ejemplo, de SMWF, de GFS, que todos utilizamos, pero también otros modelos de inteligencia artificial, pero agregamos valor utilizando nuestros datos de satélites para mejorar la inicialización de sus modelos. Y entonces tenemos como un pipeline, como una secuencia, un flujo de todos los modelos que tenemos, desde una parte de estimación de lluvia con datos satelitales, radares y todo, y estaciones, pero hasta inicialización y asimilación de datos y un modelo de, ¿cómo se llama? Downscaling, un modelo regional con mayor calidad de resolución espacial y temporal. Ese es muy general, creo que después puedo compartir los datos, esta presentación, y si quieren pueden enviar después preguntas ahí. ¿Qué hacemos con estos modelos? Tenemos un modelo, al final, tenemos un modelo regional, que es downscaling, en que utilizamos desde estos satélites meteorológicos, todos los satélites y nuestros satélites también, hacemos un proceso de inicialización con asimilación de estos datos, utilizando, claro, aquí también los datos de ERA5 y otros modelos para crear una base de inicialización, de asimilación de un proceso, pero también un proceso de inteligencia artificial para asimilar los datos satelitales. Hoy en día se tiene a cada 6 horas una nueva base de datos para inicializar, tanto de GFS o de SMWF, por ejemplo, con nuestros datos y un proceso de inicialización con asimilación de datos con inteligencia artificial. Tenemos, en verdad, un nuevo ciclo de inicialización y asimilación a cada 1 hora. Utilizamos todos los datos de satélites que llegan en 1 hora y creamos un proceso para asimilar estos datos de nuevo. Entonces, este modelo Focus, por ejemplo, es el modelo que tenemos de mayor resolución, en que utilizamos tanto todos los modelos globales y modelos regionales físicos y de inteligencia artificial y ajustamos este modelo a través de una técnica de inteligencia para una grade de mayor resolución. Una vez hecho eso, en la tercera parte, que es la salida de datos y cómo utilizamos estos datos, también trabajamos con inteligencia artificial, en especial con una plataforma de IA con agencia o autonomía. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Utilizamos la inteligencia artificial no solamente para asimilar datos, correr nuestros propios modelos o ajustar modelos pronósticos ahí, pero también una plataforma en que el usuario puede utilizar la visualización y los datos que generamos de una manera simples como todos los otros softwares de visualización, pero a través del uso de inteligencia artificial se puede crear una nueva forma de visualizar estos datos. Bueno, creo que este es el último slide que yo tengo, pero si quieren podemos discutir un poco más de uso de inteligencia, pero solo la mensaje que gostaria de decir que como empresa privada, como una empresa que tiene una experiencia global, utilizamos la inteligencia artificial de una manera operativa en todas las etapas, tanto en la formación, la asimilación de los datos, para crear los modelos y también para visualización. Muchas gracias. Ok, bueno, muchas gracias, César. Bueno, ahora abrimos a las preguntas. Voy a arrancar con las preguntas que tenemos en Slido, pero después, si ustedes quieren levantar la mano y hacer una pregunta, está perfecto, ¿sí? Bien, la pregunta más votada es, ¿existe la percepción en el público en general, en realidad la pregunta era más larga, existe la percepción en el público en general de que la inteligencia artificial podría reemplazar al personal capacitado? ¿Existe el riesgo de que los tomadores de decisión compartan esta percepción?
no sé, primero me parece que es como una decisión personal de cada persona creer si puede ser reemplazado o no. Mi opinión personal es que la inteligencia artificial nos va a dar una herramienta mucho más poderosa para integrar datos, para comprender mejor las cosas, y en ese sentido, no sé si está acoplando, y en ese sentido, no sé, perdón, la IA que resuelve el problema. Claro, pregúntale a ChatGPT. Y entonces me parece que lo que va a hacer es a lo sumo transformar el trabajo cotidiano que hace la gente, porque al tener más herramientas disponibles o herramientas que integren estas soluciones. Hoy por hoy la cantidad de datos que hay disponibles para analizar ante la toma de una decisión es muy grande, entonces tener una herramienta que pueda sintetizar parte de toda esa información y permitirte tomar decisiones más simples, me parece que es fundamental. No me parece en este punto que el reemplazo sea la opción inmediata para nada. Yo no lo veo, todo lo contrario. Sí quizá implique una transformación de cómo hacemos esa tarea, pero ni siquiera es un paso evolutivo. Adaptarse me parece que es la palabra más que, no sé. Sí, yo coincido con lo que dijo Maxi recién. Creo que es una tecnología que va a permitir, como dijo él, complementar la labor de los seres humanos, digamos, en toda la cadena de producción de la información, y potenciarla muchísimo, de forma tal de que podamos con menos hacer más, así como cuando vino, no sé, la revolución de las computadoras permitió hacer cosas que hasta antes de ese momento no se podían lograr. Creo que la IA tiene ese potencial, ¿no? No de desplazar, sino de generar un potencial nuevo para mejores servicios y mayor precisión en la información que le llega a los tomadores de decisiones. Queda también de nuestro lado el hecho de comunicar correctamente esa idea, ¿no? Y de no crear falsas expectativas, quizás, en ese sentido, ¿no? Eu vou compartilhar uma experiência própria. Eu creio que eu tenho experiência. Eu trabalho com meteorologia há quase 40 anos. Eu comecei lendo gráficos, traduzindo radiosondeos, com números, digitando e fazendo depois um QT, uma avaliação termodinâmica, verdade? Hoje em dia eu trabalho com não hago nenhum código em Python ou o que seja. Eu pergunto em ChatGPT ou Cursor y tengo ahí mi trabajo, casi parte de mi trabajo. Y en Tomorrow nosotros decimos que somos una empresa AI first. Primero como inteligencia artificial. Todavía, y utilizamos inteligencia artificial en todas las fases, en toda parte, mismo en marketing, en servicio y todo. Todavía, en todas las experiencias que yo estuve con servicios meteorológicos, por ejemplo, en otras partes del mundo y en Latinoamérica también, siempre presentamos nuestra plataforma de sistema como una plataforma de soporte a tomada de decisión. Él va a facilitar, la inteligencia artificial creemos que es para facilitar la experiencia, el trabajo que nosotros tenemos. Entonces, no a reemplazar la gente, pero facilitar nuestro trabajo y permitir que pongamos más tiempo para interpretar, analizar y tomar decisiones, que hacer todo el trabajo que yo hacía hace 40 años. Ok, perfecto, gracias. Sí, Jorge. Hola, bueno, yo por añadir algo a lo que han dicho los compañeros, que lo primero que entiendo totalmente el miedo, porque no creo que sea un miedo específico del campo de meteorología, sino que muchas otras personas en otros sectores se hacen la misma pregunta. Pero bueno, enfocando la pregunta en la meteorología, que es el temática de lo que nos dedicamos, sí que es verdad que, por ejemplo, muchos de los modelos de inteligencia artificial se alimentan de datos que se han construido con modelos dinámicos. Entonces, todavía el desarrollo de los modelos dinámicos para seguir produciendo cada vez mejores simulaciones que a su vez alimentan los modelos de inteligencia artificial, o sea, puede haber un acople
entre los dos mundos que produzca como último objetivo mejorar la predicción meteorológica o climática. O sea, que no tiene por qué haber un reemplazo, sino más un acople entre los dos con el último fin de acabar mejorando la predicción en conjunto. Ok, sí, puedo hacer una repregunta o un comentario. Esto me llama la reflexión de ¿no? los modelos climáticos que nosotros sabemos necesitamos que mejoren para poder entrenar a los modelos de Machine Learning. Tienen sesgos, tienen desviaciones que bueno, por las limitaciones propias de los modelos y porque, bueno, no pueden resolver todo. Y en ese gap se apoyan en las observaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer ese complemento? ¿Cómo también construir para el tomador de decisión, sobre todo que nosotros tenemos que transmitir esto de que los modelos son muy importantes, pero las observaciones también son importantes para que podamos construir buenos modelos de inteligencia artificial? ¿Qué reflexión? No, las observaciones son fundamentales, como mencionaste vos, María Laura, son fundamentales desde el momento del entrenamiento de los modelos de IA y luego la parte del monitoreo para la formación de condiciones iniciales con la asimilación de datos. No, la observación es fundamental a niveles, te diría, mayores que antes. Antes, sigue siendo así, pero los modelos tradicionales numéricos no necesitaban la observación, conocían la física, pero los nuevos de IA sí la necesitan. Entonces, no es solamente para gestionar o mediante la asimilación de datos para conocer el estado inicial de donde se quiere partir un pronóstico, sino para entrenar el mismísimo modelo. Entonces, me parece que parte del camino de la IA es también mejorar la observación en cuanto a controles de calidad y multiplicar la red de observación. Eso es fundamental, tanto como se usaba antes, como para la generación de nuevos modelos. Sí, totalmente de acuerdo con eso y en particular con el hecho que es sumamente necesario poner mucho esfuerzo en eso de tener datos curados, o sea, con un control de calidad adecuado, porque por supuesto que cuando uno habla de grandes volúmenes de datos, hacer el control específico de calidad de cada uno de esos datos se vuelve mucho más desafiante y sobre todo si son datos complejos, como pueden ser los sensores remotos en general. Entonces ahí hay que hacer un esfuerzo importante y digamos, de concientización de la necesidad de ese trabajo, de sostener y expandir las redes de observación existentes y también de generar, digamos, poner mucho esfuerzo en mejorar la presentación de esos datos para que estén listos para poder alimentar o entrenar estos sistemas, ¿no? Bueno, los modelos solo son entrenados porque tenemos datos. Si no tenemos datos, no hay que entrenar, no hay cómo entrenar. Entonces, claro que creo que todos estamos de acuerdo que los datos son importantes para todo y tenemos que mantener eso. Tal vez los gobiernos y una experiencia que tenemos en Tomorrow.io, por ejemplo, con nuestros datos. Como una empresa que empezó como startup, como una empresa privada, tenemos ya más de casi 10 satélites ahora en baja órbita, con un costo a 10ª parte de que el EUMETSAT o NOAA tiene por satélite, okay, 10%. Y entonces creo que cada vez más, y tiene otras empresas que están haciendo otro tipo de datos y observaciones, tanto de estaciones meteorológicas de bajo costo y todo eso. Creo que los datos son importantes y los gobiernos, los tomadores de decisiones tienen que comprender o tenemos que pasar la imagen, la mensaje que
datos son importantes y que tal vez que es necesario hacer es un compromiso o un equilibrio entre las oportunidades que se tiene de gobierno de invertir para mantener, como también hacer parcería con empresas o otros que tienen opciones o soluciones más de bajo costo, pero que son útiles para todo el proceso. Ok. Bueno, Jorge, sí. Te has muteado. Perdón. ¿Ahora bien? Sí. Nada, decía que totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Al igual que los modelos dinámicos sirven o ahora pueden ser concebidos como una producción de datos de alimento para la inteligencia artificial, las observaciones también son fundamentales en ese proceso. Por ejemplo, los reanálisis que combinan a mundos no serían tan buenos si no tuvieses ni un buen modelo dinámico ni un buen modelo de observaciones. Entonces, las dos cosas son importantes, pero además las observaciones tienen valor añadido que las necesitas para validar el producto. Incluso si quieres ir luego a escalas más finas, los productos de análisis suelen estar a análisis de alta resolución, pero si ya quieres ir a escalas muy locales, allá necesitas pues estaciones de observaciones para irte ya a la localización en particular. Entonces, ambos mundos son fundamentales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Sí, totalmente de acuerdo con ustedes. Paso a otra pregunta que es más así concreta. ¿Qué aplicaciones de inteligencia artificial están demostrando ser más útiles hoy en meteorología operativa y en predicciones climáticas? Hola. Bueno, qué difícil, ¿no? A mí me parece que las más. Yo supongo que hay dos ramas que son como fundamentales y que se está trabajando mucho. Por supuesto, es en la generación de modelos de pronóstico. Esa es un área muy activa. Hay modelos de pronóstico, o sea, hay papers nuevos todo el tiempo. Cada uno con sus virtudes, con sus diferencias, hacen distintas cosas, en el sentido de que asimilaciones se inicializan sobre datos, se inicializan con modelos. Pero también se está trabajando mucho, Juan mostró algunos resultados, desde la parte de las observaciones. Entonces, para el control de calidad, para mejorar o obtener productos desde sensores remotos. O sea, me parece que hay como... me parece a mí que esas son como las dos ramas más activas y donde se está desarrollando mucho y que son como, no complementarias, pero diferentes, digamos. Una viene desde la parte del modelado y la otra desde la parte de la observación. Y las dos están muy activas y son fundamentales, como ya dijimos antes, tanto el modelado para el pronóstico como la observación. Bueno, sí. Y desde el operativo, desde el servicio meteorológico, nosotros estamos tratando de generar un plan para verificar y para comprender un poco cómo es que funcionan estos modelos y cómo integrar, si es posible, si es conveniente o si es adecuado, estos modelos nuevos de pronóstico de IA en nuestras actividades, y lo mismo dentro de la gestión de calidad de las observaciones, hasta dónde estos modelos de IA mejoran efectivamente la calidad de la observación. Nosotros estamos comenzando ese camino, pero es un camino que ya está bastante transitado. No sé, Juan, ¿qué opinas? Sí, de acuerdo con eso. Y creo también en lo que es el pronóstico a corto plazo, creo que hay una oportunidad importante en lo que es la combinación de distintas fuentes de información de una manera mucho más quizás flexible. La asimilación de datos nos permite hacer eso actualmente, combinando modelos con observaciones, pero es un proceso complejo en algunas cuestiones y quizás muy limitado por algunas hipótesis subyacentes que hace que asimilar determinados datos sea particularmente desafiante, sobre todo datos de sensores remotos. Y quizás ahí en ese punto las técnicas de Machine Learning puedan ayudarnos a potenciar esa
combinación de distintas fuentes de información de una manera mucho más quizás potente de como lo estamos haciendo actualmente. Creo que eso puede ser una vía que nos interesa explorar en el futuro y que creo que puede dar muy buenos resultados. Creo que, bueno, como ellos ya dijeron, tiene distintas opciones para trabajar con inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, en modelación, en pronósticos y pronósticos climáticos y todo el tipo. Pero una otra parte que es importante hacer y ni siempre tiene mucha gente trabajando hasta ahora con eso es que más y más estamos pasando a trabajar con lo que llamamos de pronóstico basado en impacto, por ejemplo. Y entonces estos pronósticos tienen que hacer un conjunto de informaciones y tienen que tomar decisiones encima de estos puntos. Y creo que cada vez más podríamos utilizar, practicar un poco más el uso de inteligencia artificial en esta parte, en el final, en cómo hacer su pronóstico, cómo transmitir su pronóstico y cómo utilizar la inteligencia para apoyar su toma de decisión. Okay, gracias. Sí, Jorge. Yo por resaltar una parte donde creo que la inteligencia artificial puede ser de gran utilidad e incluso dar más rendimiento de lo que actualmente dan los modelos dinámicos es la capacidad para predicción probabilística. Ahora mismo los conjuntos que hacen los modelos dinámicos pues tienen 50 miembros, el Centro Europeo genera 50 miembros, en California donde yo estaba hacían 200 y ya uno muy grande. Pero es que hemos visto que son capaces de generar en un minuto predicciones a 25 kilómetros globales. Entonces, es un área donde hay mucha investigación actual, pero se podría llegar a generar miles de predicciones, cada una artificial. Y esto a la hora de dar una cuantificación probabilística sobre extremos, sobre todo precipitaciones extremas o cualquier evento que te permita capturar mucho mejor la cola de distribución, pues creo que es un lugar donde la inteligencia artificial puede tener mucha utilidad. Okay. Sí, gracias. Jorge, tengo otra pregunta. Dice, ¿cómo se podría garantizar que un modelo de AI entrenado en una región específica, por ejemplo Europa, sea transferible y confiable en regiones con menos datos? Me mandaron a contestar a mí. Ok. Creo que eso se puede resolver con técnicas de transfer learning donde uno entrena con una base de datos grande, quizás en un lugar donde hay mucha información, donde hay muchos datos, y con ese modelo que aprende ya ciertas partes de la dinámica o de lo que uno necesite aprender, poder usar ese modelo con algún entrenamiento adicional más limitado de acuerdo a la cantidad de datos disponible en otra región, por ejemplo. Y esa podría ser una estrategia en donde uno podría aprovechar o transferir de alguna manera lo que se puede aprender con muchos datos a regiones donde la cantidad de datos quizás no es tan grande. Por otro lado, muchos de los modelos actualmente fueron entrenados con reanálisis y si bien es cierto que la calidad de los reanálisis también va a ser dependiente de los datos disponibles en cada región, pero bueno, son conjuntos de datos globales o, por ejemplo, otros conjuntos de datos globales son los datos satelitales que también están disponibles en todo el mundo con cierta homogeneidad, digamos, espacial. Así que en ese sentido creo que hay oportunidades para aprovechar, digamos, y para poder lograr modelos que sean buenos aún en regiones con poca o menor disponibilidad de datos, como puede ser nuestra región en particular. Como presenté muy rápido hoy, tenemos el modelo que llamamos Focus, es un modelo de downscaling regional y que se fue entrenado en Estados Unidos en la área de CONUS, que se llama Estados Unidos, ahí Canadá, con datos con modelo SMWF y HRR. Y ahí, en CONUS. Y después se fue como una transferencia de este modelo, de este entrenamiento para otras regiones del mundo, mismo sin tantos datos.
todavía la mayor, siempre tenemos que decirles que estos modelos, mesmo que sean entrenados en una parte con más datos, con todos los datos posibles, y se van a pasar o transferir en otras áreas, que se puede hacerlo, siempre es importante tener tanto una información allí, la mejor que puedas, satélite que sea, en la región, para siempre ajustar el modelo que se tiene entrenado en otra parte o mismo ahí, con los datos que son el momento para inicialización. Perdón, Jorge, te repito la pregunta. Dice, perdón, pero pues se me fue. ¿Dónde está? Es que se mueven las preguntas, entonces. Bueno, la pregunta básicamente era, digamos, de qué manera o es factible que un modelo entrenado en otras regiones, por ejemplo en Europa, se pueda trasladar a Sudamérica, por ejemplo. Vale. Vale. Me toca. Esta es la pregunta que había, es que no la había escuchado la anterior, perdón. Sí, esta era la pregunta que estábamos discutiendo. Vale. Es una buena pregunta y es algo que tiene sentido porque, aunque la inferencia es rápida, es verdad que entrenarlo es muy costoso. Estos modelos globales necesitan 64 GPUs, estar muchos días entrenando y desde luego no son recursos que tenga cualquiera, ni mucho menos. Nosotros mismos aquí en Cantabria no los tenemos y tenemos que aplicar a centros de computación más grandes. Entonces, sí que hay algunos casos de éxito en este tema. Por ejemplo, yo conozco aquí en Europa unas personas de Noruega que entrenaron su modelo de inteligencia artificial de pronóstico a corto plazo en un dominio sobre Noruega y luego la misma red la han aplicado en otro dominio de Europa. Y sí que predecía bien. Entonces, pues sí que tiene potencial. No sé si el cambio claro, esto es Europa, a otra zona de Europa, no sé si ya el cambio a zona de latitud muy distinta, igual con una climatología muy distinta, sería algo interesante a probar. Pero aún así, yo creo que siempre tiene que haber una base de datos en el lugar de destino para al menos luego hacer otra fase de entrenamiento donde se afine ese modelo de inteligencia artificial a la región de interés. Quería, justo era algo que habíamos discutido con Juan y entonces me parecía pertinente que empezara él. Pero quería agregar a esto que esto vincula con la respuesta, con una de las preguntas anteriores donde hablamos de la importancia de la observación. Digo, el valor agregado que uno puede hacer cuando transfiere un modelo entrenado en una región en la otra es que aunque sea un conjunto pequeño de datos, eso es lo que corrige el desfasaje geográfico, digamos. El hecho de que uno pueda usar cosas entrenadas en otro lugar, en nuestro lugar, es porque poder hacerlo y poder hacer esa transferencia que mencionó Juan y que hablaban todos, es tener esa observación. Es decir, bueno, acá las cosas pasan de esta manera, adaptate. Digo, simplemente eso. Lo importante entonces del monitoreo y de la observación, aunque sea poco y escaso, es la única herramienta que te permite darle ese valor agregado a lo que se hace en otros lugares. Sí, y quisiera agregar algo. A nosotros un poco nos pasó de trabajar con el modelo de Jorge que él desarrolló en Europa y lo aplicamos en Sudamérica. Y también pasa esto de las características locales del clima. Nosotros lo aplicamos a nivel climático, no a escala de pronóstico operativo. Y nos encontramos con la cordillera de los Andes, por ejemplo, que fue todo un desafío esto de probar distintos dominios para entrenar nuestras redes, sacando la cordillera, dejando la cordillera. Y eso cambiaba mucho el desempeño de los modelos. Entonces, el conocimiento también del local, al margen de la calidad de las observaciones, ¿no? También es un valor agregado para el entrenamiento, porque en definitiva los modelos, al menos por ahora, necesitan una decisión subjetiva de cómo entrenarse. Hola.
Bueno, y eso contesta también la primera pregunta, creo que era, es ¿dónde queda el experto o dónde queda el, digo, sigue estando presente en toda la cadena, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotros creo estamos convencidos de que necesitamos el personal capacitado, ¿no? Eso sí, el tema es transmitirlo a la sociedad, al tomador de decisión, bien enfáticamente, que la inteligencia artificial no va a resolver mágicamente los problemas, sino que hay todo un estudio atrás, una formación, recursos, que me parece que es el mensaje que nosotros también tenemos que dar. Esa era la reflexión. Bueno, tengo otra pregunta muy votada. Dice, hay muchos estudios que utilizan inteligencia artificial, pero ¿qué tan factible es poner de forma operativa estas aplicaciones en un centro de pronóstico? Y te vuelvo a mirar, Maxi. Forma parte, empecé con no. Sí, sería la respuesta, en realidad. Bueno, nosotros estamos trabajando para poder llevar eso a cabo. Es verdad que los modelos, una vez entrenados, son de ejecución muy rápida, requieren pocos recursos, y una vez que están terminados, entonces, en la operatividad de un servicio meteorológico, son muy atractivos. Esto independientemente de la calidad de los pronósticos que generan, ¿no? Que, bueno, en eso es en donde empezamos nosotros desde el servicio meteorológico a tratar de, bueno, verificar los pronósticos, compararlos con los modelos tradicionales, numéricos que nosotros estamos ejecutando en este momento, el sistema de asimilación, y decir, bueno, esto mejora, no mejora, es al menos tan bueno. Si es al menos tan bueno, nos interesa adquirirlo porque es bueno, barato y, no sé, y lindo, o no, o seguimos. Bueno, ese es un conjunto de decisiones que lo que está claro es que no se puede tomar a la ligera. Un poco todo lo que estamos hablando ahora, de decir, bueno, está bien, los modelos fueron entrenados en otro lado, hay que hacer transferencia, los podemos mejorar, la performance es tan buena. Lo que sí ocurre es que son muy rápidos. Yo me acuerdo cuando entré a trabajar, la misma señora que estaba en mi presentación me decía, mirá, esto tiene que correr más rápido, me dice, porque a tal hora se genera el pronóstico y si el modelo no debe correr, no les sirve a los pronosticadores porque ya está. Bueno, no sé, bueno, tratar de sacar 5 minutos, de mejorar en el proceso operativo, digo, de la ejecución de los modelos numéricos. Esto era muy importante, el tiempo en el que el modelo se tenía que correr. Entonces, un modelo que corre muy rápido es muy atractivo en principio, pero eso no puede ser el único criterio. Ahora, como servicio meteorológico, nosotros decimos, sí, esto seguramente sea el camino. Cuándo, dónde y por qué suceda ese reemplazo, eso es lo que hay que verificar. Cuando sea efectivamente conveniente, cuando mejore la calidad de las cosas. Mientras tanto, la continuidad de los datos también es importante. Digo, nosotros, en particular, las discusiones que hemos tenido, creemos que va a ser algo más, no sé si medio Frankenstein, digamos, por ahí ir cambiando no el sistema completo, sino ir adaptando pequeñas etapas y ir viendo cómo esto se integra y cómo se va mejorando de a poco. Porque la solución media disruptiva desde el principio no parece ser, quizás sí, digamos, si tras la verificación da, por ahí sea una, pero a eso hay que estudiarlo, digamos. Sí, quizás agrego aparte de la velocidad de cómputo y por supuesto de la verificación que hay que hacer para, como decía Maxi, para verificar que efectivamente estos sistemas se adecúen a las necesidades de un sistema de pronóstico, pero también una cosa que es característica de estos nuevos modelos es que están disponibles de una manera mucho más accesible
de lo que sucedió originalmente con los modelos numéricos, ¿no? Que solamente estaban desarrollados en algunos centros y no había, digamos, un acceso simple a esos códigos y demás. Después, por supuesto, ahora más recientemente con proyectos como el WRF, eso cambió totalmente, pero al principio el modelado numérico no era tan así. Entonces, ahora los modelos prácticamente que antes que salga el paper ya están disponibles los códigos que se usaron para el entrenamiento, los pesos que se obtuvieron y demás, lo cual desde el punto de vista de la factibilidad de la implementación le agrega algo que es bastante importante, ¿no? Eso independientemente, por supuesto, de la validación que es necesario hacer. Bueno, creo que el uso de inteligencia artificial en el servicio, por ejemplo, como estamos a decir aquí, ya está por ahí. Porque si vamos a enviar un email, el email tiene una sugerencia. Si vamos a enviar una mensaje, tiene una sugerencia. Muchas veces, no sé, bueno, yo puedo decir que lo hago así. Si voy a hacer un código y cambiar algo en el modelo, voy a preguntar a Cursor o a ChatGPT para me apoyar a escribir el código. Entonces ya estamos empezando ahí, claro. Y sin duda es necesario la gente que va a estudiar un poco más, desarrollar estos modelos y adaptar a su realidad, como tu experiencia en que tiene que hacer adaptaciones en una región para correr un modelo que se fue basado en otra parte, pero entonces utiliza la inteligencia artificial en todas sus etapas, en todos sus trabajos, yo creo. Sí, totalmente. Hago una pregunta por ahí para Jorge, tal vez. Al entrenar los modelos, suponemos que el clima futuro se comportará igual que el clima pasado. ¿Es válida esta suposición en un contexto de cambio climático? Esa es una muy buena pregunta y algo con lo que peleamos y tenemos muchas discusiones cuando entrenamos estos modelos. En términos de pronóstico a corto plazo, los modelos se entrenan con registros de 40 años y en principio la influencia debería ser pequeña, sobre todo porque los modelos se pueden ir reentrenando año a año. En el caso de downscaling estadístico, que es lo que colaboramos María Laura y yo, y ahí sí que esto tiene influencia, porque es verdad que los modelos los entrenas en presente y luego tu idea es aplicarlos al futuro para hacer un downscaling de las proyecciones climáticas. Los entrenas en presente, que es donde tienes datos, y luego los aplicas a futuro. Y aquí sí que es verdad que nosotros pues evaluamos la capacidad de extrapolación de estos métodos, tenemos varias maneras de hacerlo y sí que vemos que extrapolan bien, es decir, que son capaces de generalizar a escenarios de cambio climático en los que en principio no han visto durante el entrenamiento, pero es verdad que aún así te queda cierta incertidumbre en los resultados. Por eso ahora se está moviendo a otro paradigma, donde lo que haces es, tienes una simulación de un modelo regional, digamos 10 años en el histórico y 10 años en el futuro lejano, y lo que haces es que utilizas tanto el histórico como el futuro lejano para entrenar el modelo y predices lo intermedio. Entonces ya no estaríamos en un caso de extrapolación, sino en un caso de interpolación. Entonces digamos que la comunidad de downscaling está intentando moverse del downscaling estadístico, donde entrenas con observaciones, a emulación de modelos regionales climáticos precisamente para intentar escapar de esa asunción donde los datos o la relación que tú aprendes en el presente se mantiene constante en el futuro, que no tiene por qué ser cierto. Ok, gracias. Y vinculado con eso, quisiera agregar una pregunta, que es y que es una preocupación muy grande de la comunidad de modelado regional. Lo miro a Luis Fita. Es verdad, es una preocupación de la comunidad de modelado dinámico, regional, climático, que es el tema de si los modelos dan bien por las razones correctas, ¿no? O sea, hasta cuánto aprenden la física del sistema. Entonces, la comunidad
pide mucho, la comunidad dinámica, pide mucho el generar métricas basadas en procesos. No el error cuadrático medio, no la correlación de la precipitación, sino métricas basadas en procesos. Digamos, en la comunidad climática eso se discute mucho, no sé cuánto se discute en la comunidad de pronóstico operativo, ¿no? Pero bueno, le doy la palabra a Jorge, que levantó la mano, y después les paso el micrófono. Esta pregunta me gusta, es muy interesante también, y es verdad que hasta ahora la mayoría de los papers de pronóstico corto plazo, que son modelos de inteligencia artificial, básicamente evalúan qué tal es la predicción, computan cualquier métrica de error y dicen si la predicción es precisa o no. Pero sí que hay algunos, pocos, que precisamente tratan de investigar si los modelos de inteligencia artificial se comportan como lo haría un modelo físico, es decir, si perturbas ciertos campos, qué influencia tienen otras variables, y experimentos de ese tipo, ¿no? Como unos test dinámicos para evaluar la fisicalidad de los modelos. Entre ellos, recientemente, esta primavera, nosotros publicamos uno, porque lo que hicimos era comparar, que es la última diapositiva que he presentado, que era comparar en qué patrones espaciotemporales se basa el modelo para predecir la evolución del ciclón. Y para eso comparamos lo que nos daba la inteligencia artificial, que es básicamente calcular la derivada de la predicción con respecto a la condición inicial, y lo comparábamos con el modelo adjunto de un modelo dinámico, y con eso pues podíamos comparar los patrones, en qué patrones había basado el modelo dinámico para predecir y en qué patrones se ha basado el modelo de inteligencia artificial para predecir. Y lo que descubrimos es que eran bastante parecidos. Entonces, lo que nos animaba a pensar que efectivamente el modelo de inteligencia artificial está prediciendo bien, pero gracias a que está aprendiendo patrones que son consistentes con la física. Son primeras pruebas, todavía hay mucho que investigar, pero lo primero que se está viendo es prometedor. Por ahí esto lo voy a mencionar más como informático, o sea, orientado a los datos y a los resultados, pero hoy Pablo Minini en su charla plenaria de hoy a la mañana puso un ejemplo que a mí me gustó muchísimo, y él mostraba como una teoría muy antigua sobre el movimiento de los astros planteaba algo de las esferas celestes, donde había un modelo complejo que no tenía nada que ver con la realidad, pero que pronosticaba perfectamente bien durante cientos de años, podías pronosticar la posición de los astros. Y después se dio cuenta que la verdad era completamente otra, que las cosas no eran así, y que bueno, los modelos actuales funcionan bien también, pero el otro funcionaba bien. Y entonces, y digo como informático, lejos de la meteorología, y por suerte no soy yo el único que va, ni soy yo el que va a tomar esta decisión, hay conjunto de investigadores en el servicio meteorológico, pero digo, un buen pronóstico, si es bueno, rápido, al servicio meteorológico y barato, al servicio meteorológico le es muy atractivo. Digo, por ahí es más filosófico decir, es a la academia a la que le corresponde decidir sobre la verdad de la física y de la naturaleza, y a los servicios meteorológicos dar, pero eso podría ser un planteo, insisto, por suerte no soy yo, esto no está, pero a mí me parece que desde un punto de vista exitista, en el sentido de que nosotros tenemos que dar buenos pronósticos, si la IA da buenos pronósticos por razones equivocadas, los pronósticos siguen siendo buenos. ¿Qué pasa ahí? Entonces, el error cuadrático medio, que no es la métrica que a mí más me gusta igual, no lo estoy defendiendo, pero el pronóstico es bueno, no sé. A ver, no sé qué opina la academia. Yo creo que va a haber como dos cosas, quizás el estudio de la dinámica, el estudio de los procesos, eso por supuesto siempre va a seguir teniendo sentido para entender mejor cómo funciona el sistema, y eso nos va a permitir
de una manera o de otra llegar a mejores predicciones. Eso me parece que nunca va a estar dejado de lado. Quizás pongo un ejemplo más de ahora, ¿no? Si hoy usamos una regresión lineal para corregir un pronóstico de temperatura generado por un modelo numérico que aprendió un montón de física, pero igualmente por algún motivo al final le tenemos que poner un A más B por X para que ese pronóstico de temperatura termine estando más cerca de la observación. La realidad es que ese modelo lineal es tan oscuro, digamos, como el machine learning que podemos usar. En el sentido de que no tiene nada de física, no tiene nada, es pura estadística, es pura, digamos, tratar de compensar un montón de errores que están metidos dentro del modelo numérico que no podemos entender y que terminamos de alguna manera corrigiendo de esa forma. O sea que en algún punto estamos haciendo eso en el día a día, ya hoy por hoy. Quizás esto es como no choquea porque estamos dejando quizás mucho más de la física de lado cuando pensamos en un modelo puramente basado en datos. Pero bueno, son datos que fueron generados con la física y también hay formas a los modelos basados en Machine Learning de incorporarle la física, ¿no? De una manera más robusta, como el caso de los pins y ese tipo de formas de entrenamiento que mencionó Pablo también hoy a la mañana. Así que, no sé, en principio no me espanta tanto desde el punto de vista de la predicción. Sí, por supuesto, pienso que eso no quiere decir que vamos a dejar de necesitar entender la física del problema para avanzar en el conocimiento, para mejorar los modelos, son como dos cosas distintas, pienso yo, en algún sentido. Ok, no voy a ser como él, pero... sí, yo estoy de visita. Y yo estoy de acuerdo que un buen pronóstico es un buen pronóstico, no me importa cómo llegó, pero todo tiene este ejemplo de garbage in, garbage out, basura que llega, basura que sale, ¿verdad? Y todos los modelos, no creo que se puede llegar y hacer una pregunta a ChatGPT y créame desarrolle un modelo pronóstico de tiempo para un día. No se puede hacerlo. Él va a preguntar tal vez qué tipo de datos necesito para entrenarme. Entonces, siempre vamos a tener este problema de datos y también el estudio de la parametrización, el conocimiento, el desarrollo de conocimiento de la naturaleza. Todavía, yo no soy maestro en una facultad, pero creo que tiene un otro problema que está junto con este, que es no solamente estudiar y desarrollar nuevos conocimientos físicos de eso, pero traer a la gente que continúe a estudiar y trabajar con eso, porque hoy en día cada vez más es mucho más fácil y tal vez llama mucho más la gente más joven de utilizar y trabajar con modelos de inteligencia artificial, pero es necesario conocer la parte física, la parte teórica todavía, no se puede pasar sin eso. Entonces creo que son como un equilibrio, en verdad, tiene que hacer siempre. Perfecto. Bueno, tendría que hacer la última pregunta porque se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, ¿alguien quiere hacer una pregunta verbalmente o leo la pregunta escrita más votada? Una de las más votadas. Ok. Entonces leo la pregunta. ¿Qué conviene priorizar en Sudamérica? ¿Desarrollar modelos propios? ¿Adaptar modelos globales existentes? ¿Fortalecer capacidades humanas? Digamos, apunta la pregunta a ¿qué tenemos que priorizar en nuestras realidades regionales, ¿no? En Sudamérica, nuestros países de Sudamérica. Yo creo que a nivel de lo que es modelado global, mi impresión es que hay ya modelos muy, digamos, hay un desarrollo importante en ese sentido y requiere también un esfuerzo computacional bastante grande, pero quizás donde tenemos que pensar nuestro rol es cómo mejorar esas predicciones a nivel local. Y
todavía quizás no está del todo claro cuál va a ser la manera más óptima de hacerlo, si pensarlo más como un downscaling del modelo global con datos locales, o pensarlo como un modelo regional, como lo que eran, digamos, hasta ahora los modelos regionales. Claro, bueno, no, pero pensando quizás en un sistema de machine learning que se comporte de alguna manera como se comportan actualmente los modelos regionales. Eso quizás todavía no está del todo, al menos para mí, no está del todo claro cuál va a ser la mejor opción, pero pienso que ahí sí tenemos mucho que podemos agregar, justamente usando más eficientemente datos locales como los datos de radar, por ejemplo, que digamos, son de interés particularmente para nosotros y tienen un valor particularmente para nosotros. Quizás en otras regiones del mundo no sé si van a necesitar invertir recursos computacionales y esfuerzo en que la lluvia ande bien acá a nivel de 1 kilómetro. Quizás sí, quizás no sé. Pero bueno, ahí es donde veo que quizás hay que poner más el esfuerzo. No sé si había una pregunta ahí sobre cómo puedo sumarme para hacer QC de datos. Creo que había ayer había preguntas de esas y hoy no vi ninguna. ¿Cómo puedo colaborar para hacer el QC de los datos de radar? A mí se me ocurre, y esto es como una apreciación personal, que me parece que en algo que en este momento, digo, el nivel de incertidumbre sobre lo que va a pasar es alto, se están generando muchas cosas todo el tiempo y algunas serán muy buenas, otras no lo sabemos, pero me parece que lo que uno tiene que aportar, sobre todo como región, es medio a fortalecer la integración, hablando desde los servicios meteorológicos y la academia. Me parece que es algo que eso se va a tener que hacer como en conjunto, en el sentido de esto, ver, cada uno tendrá una parte de esto, pero la decisión hacia dónde ir y qué hacer, se van a tener que hacer juntas. Por supuesto que esta es una respuesta un poco abierta en el sentido de que es todo y nada al mismo tiempo, pero apunta más entonces, me parece, al revés, a los recursos humanos que deberían interactuar para entender esto, cuál es el camino que hay que tomar. Hoy por hoy, los modelos de IA y estos nos están llenando de promesas que de a poco hay que ir viendo qué es verdad y qué no, y qué sirve y qué no, y eso me parece que es en conjunto, porque los servicios meteorológicos tienen que seguir dando sus servicios y los recursos generalmente son escasos, y entonces poder evaluar, ver, interpretar todo lo que está sucediendo a veces no es tan fácil desde la operatividad, y entonces la integración me parece que es fundamental en ese punto. Iba a preguntar, ¿y qué rol juega el sector privado en esa interacción, en esa integración, digamos, de los servicios meteorológicos y la academia? Bueno, yo no creo que un servicio como... Devo decirle un ejemplo ahora. Yo oí la semana pasada que CPTEC tiene su propio modelo, que se llama un propio modelo, pero es MPAS, que es un modelo de Estados Unidos. Y muchos otros servicios meteorológicos del mundo tienen, claro, gente suficiente para desarrollar algo o adaptar algo que tiene ahí ya, global, que sea. Pero otros servicios no tienen la gente que es necesaria para hacer ese desarrollo su propio. Entonces creo que siempre una cooperación con otros trabajos que se tienen por ahí, con empresas privadas también, pero con otros gobiernos y otras universidades. Pero desarrollar, sin duda, es un tema de academia que es necesario mantener, desarrollo y todo esto, investigación de nuevos modelos y todo eso, pero tal vez con un servicio operativo, un servicio meteorológico, más como compartir datos, hacer un proyecto mayor de colaboración con todos los otros servicios alrededor,
más importante que desarrollar su propio modelo, yo pienso. ¿Querías agregar algo? Sí, es fundamental, creo, la integración del sector privado. En Brasil está muy eso aceitado, lo trabajan mucho entre el sector privado y las universidades, y creo que por ahí es un ejemplo que nosotros tendríamos que tratar de fomentar o seguir. Es difícil en nuestras realidades de cada país, pero bueno, en España también, ¿no? O sea, el sector privado tiene, digamos, mucha participación en el desarrollo. Sí, es verdad que uno por ahí piensa en la parte de la toma de decisión, de hacia dónde vamos a ir y qué sé yo, y entonces, piensa en la academia, pero desde la parte de todos los servicios que rinde un servicio meteorológico, de los cuales yo no los conozco todos, pero es verdad que el sector privado sería como la tercer pata en donde uno debería apoyarse en todo esto, porque es verdad, en desarrollos de aplicaciones, en desarrollos de visualizadores, los servicios meteorológicos no tienen, en general, carecen de capacidad de personal para poder hacer todo eso, entonces o no son tan buenos o no tienen la llegada que tienen que llegar, o sí, también lo pueden tener, pero a veces esa parte es muy difícil, entonces los sectores privados eso lo tienen mejor resuelto, digamos. Sí. Bueno, muy bien. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les pido un aplauso para nuestra mesa. Muchísimas gracias a los cuatro por estar acá, por aportar ideas, reflexiones muy importantes. Bueno, y esto recién empieza. En 2 años va a ser otra cosa la que estaremos discutiendo. Así que, bueno, tenemos mucho por aprender, por hacer. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias.